¿Cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo también. Los terrenos, bienes de Fonatur que quedaron y que cuidamos para que no se los roben o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación, todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las Afores. Las administradoras de las Afores se quedan con pensiones no reclamadas. ¿Sí? Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero. Por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos. ¿Sí? Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a las Afores. Hace algún tiempo se hizo una modificación para que esos remanentes no reclamados pasaran al Fondo del Seguro Social. Ya está en la ley. Ahora lo que se está planteando en este Fondo de Pensiones Solidarias es que esos remanentes también vayan al Fondo de Pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento. Pero como, aunque ya está en la ley, ya deberían de estarnos entregando esos recursos, las Afores, al Seguro Social, no los entregan. Entonces, por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo, y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo y un trabajador lo reclama, se le entregue, pero no dejar los fondos en las Afores, porque ahí está sudando el dinero, o puede quedarse en definitiva en las Afores. Pues se hace un cálculo de hasta 40,000 millones. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma muy importante para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuál es el objetivo? Primero comencemos con los antecedentes. En 1997 y en 2007, es decir, durante los gobiernos del presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, se aprobaron reformas al sistema de pensiones para pasar de un sistema de ahorro solidario a cuentas individuales administradas por las Afores. Si bien la promesa del momento fue la garantía de una pensión digna, la realidad es que impidió que el 75% de los trabajadores pudieran acceder a una pensión, y quienes sí lograron jubilarse bajo este esquema están recibiendo en promedio 30% de su salario, cuando antes recibían el 90%. Es por eso que en 2020, a propuesta del presidente López Obrador, se aprobó una reforma que fundamentalmente cambió en tres cosas.
Primero se redujeron las semanas de cotización necesarias para poder acceder a una pensión de 1,250 a 750 con incrementos paulatinos hasta llegar a 1,000. Número 2, se incrementó la cuota patronal de forma progresiva para pasar de una aportación del 5% hasta llegar al 13% en 2030. Y número 3, importantísimo, se puso un alto al cobro excesivo de comisiones por las Afores, reduciéndose a la mitad. Estos cambios están permitiendo y permitirán que los trabajadores se jubilen no con el 30%, sino con el 60% de su salario. Pero aún así es insuficiente. Por ello se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento el 70% de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes hoy administrados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 25% de las utilidades provenientes de las empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena, como es el caso del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras. Los recursos que se obtengan de la liquidación de Financiera Rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las Afores. Aquí viene lo bueno. Hoy amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el gobierno pretende quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso. Al contrario, hoy la ley ya establece que las Afores tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea, de un monto cercano a 40,000 millones, únicamente han transferido cerca de 1,500 y para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las Afores en desinformar. Vamos a esperar la decisión del Congreso, pero ojalá se avance en revertir las reformas neoliberales de Zedillo y de Calderón que tanto daño han causado para garantizar una pensión digna para todas y todos los trabajadores de México. Les mando un abrazo.